darles la bienvenida a todos por haber asistido a esta tarde calurosa, donde ya parece que se está yendo el levantito. Para volver a compartir con nosotros aquí en la galería, pues, buscarlo tan entrañable. Bueno, también agradecerle a la presencia de Marco para que va a amenizar un poquito lo que es la tarde, que espero que sea una tarde muy bonita y muy entrañable como se merece aquí mi amigo, lo digo con mayúsculas, mi amigo Juan Mena, que desde aquí, desde la asociación Saladera, hemos querido pues, rendirte lo de decir un homenaje, por decirlo, lo que queremos compartir contigo es momentos de poesía, ¿no? Y de alguna manera también reivindicar a la gente culta, a los poetas, escritores, a gente que han hecho muchísimo por la isla y que, lo digo yo, lo asumo yo. En ciertos ámbitos no se les reconoce todo el valor y toda la categoría que tienen. Y cierto ya parece, pero nosotros sí, y sobre todo aquí me vaya a permitir mucha autolectura, porque claro, aquí me toca también un poco porque presentar a Juan Mena, también estoy aquí a Enrique Montiel, a mí, y de hecho cuando hemos venido en el coche, Juan, hemos estado ya hablando un poco sobre los tiempos aquellos, ¿no? De la tertulia. Yo que me crié con estos señores, literalmente hablando, yo me crié con estos señores. Entonces no había talleres, sino lo único que había era asistir a la tertulia y poner el oído. Y después, hay un poema que tú leías, pues, te decían que ese está cojo, este le falta no sé qué, este cuento está mal cerrado, este tipo de cosas. Pero claro, era una forma de aprender, porque es que no había otra, ¿no? Y bueno, yo no sé si aprendí o no aprendí, pero yo me divertí muchísimo. Y de hecho lo sigo intentando, Juan. Lo que hoy pretendemos, dije que iba a hablar poco, ya estoy hablando demasiado. Lo que hoy pretendemos es hacerle poesía un homenaje, ¿no? Y entonces hemos querido que tus amigos, poetas y escritores, pues también vean la obra tuya, ¿no? Porque yo creo que, y eso creo que coincidimos todos, que lo más bonito, ¿no? Y que lo que más congratula a un poeta, a un escritor, es que se hable de su obra, ¿no? Que se vea su obra, ¿no? Y eso es lo que pretendemos hacer hoy. Y ya luego, una vez que ya hayamos leído todo y también, ¿no? Hayamos conversado sobre tu obra, sobre tu vida, sobre tus cosas, luego iremos a la biblioteca y vamos a descubrir, dentro de las estanterías que tenemos, nosotros le estamos dedicando nombres de los poetas y los escritores de aquí. Ya tenemos uno dedicado a Luis Berenguer, y vamos a tener otro dedicado a Juan Mena, y ahora uno que aquí no se va a enterar, a Enrique Montiel, que también va a tener también su, pero que no se lo diga nadie, también va a tener también su estantería, ¿no? Porque queremos que toda la biblioteca pues, tenga el nombre de gente significante de lo que es la isla. Y nada, Juan, yo agradecerte enormemente tu disponibilidad, porque en el momento que yo te dije que queríamos hacer esto, yo no voy a hacer una presentación al uso, porque yo ahora debería decir pues, profesor de lengua y literatura, filología, que tiene más de 30 poemarios publicados, que está en las mejores antologías, que es un poeta señero, que luego tiene también el ámbito narrativo, donde también tiene infinidad de libros, pero luego con una peculiaridad. En su obra narrativa, él le va dando cuerpo a los personajes y se van repitiendo y van creciendo en la narración. Y luego también lo que me gusta es el tono intimista y el tono poético que le vas dando, ¿no? a todo lo que tú vas escribiendo, ¿no? Pues además, ya solamente leyendo títulos, ¿no? De tu roza tu nombre en mi memoria y cosas así, ya tú lees eso nada más y ya a partir de ahí pues ya te pones, te va. Pero bien, bueno, yo lo que quiero, antes de que todos empiecen a leer, empiecen a preguntarte cosas, que tú nos digas algunas palabras. Y hace muy bien Eduardo de no hacer una presentación al uso, la de conocer. Entonces, lo que cabe aquí, digamos, es una afluencia de palabras
que se entrecruzan y forman ese recuerdo bonito del momento que estamos celebrando. Y para mí, desde luego, no voy a decir como eso, se dice siempre, que por humildad, ¿no? De que yo no me merezco esto, de que esto es demasiado para mí. Y luego, que cada uno, digamos, en tu caso, organice una sesión como esta y que, bueno, y que los que estamos aquí haciendo uso de la palabra y que cada uno lea o diga a mí lo que le parezca, aunque no sea a lo mejor muy elogioso, no importa, yo meto todo lo que se me diga. Como se dice, en cuanto a mi forma de decir las cosas en los libros, naturalmente, si yo vengo a la poesía, pues la narrativa tiene que estar impregnada del lirismo de la poesía. Es que yo no puedo hacer una novela o una narración sin que falte el lirismo, porque yo no soy un novelista al uso, ya ni pretendo serlo, no soy poeta nada más. Lo que fluye de la poesía, digamos, es en cierto modo sinónimo de poesía. O sea, sigue siendo poesía, aunque se haga en prosa. Y bueno, me parece que el lenguaje poético creo que, por lo menos así lo dicen todas las teorías de la literatura, que es, digamos, un listón muy alto que pone el poeta, y esto no quiere decir que la novela que no cumpla ese requisito de incluir la función poética en su discurso, no quiere decir que la novela falta de valor literario. Yo creo en los géneros y creo que cada género se reviste de una idiosincrasia literaria conforme a las intenciones que lleva el autor. Un autor que escriba una novela de suspense, a no ser que perfile a un personaje de este cariz, no puede hacer poesía dentro de la novela de suspense. Sería una contradicción entre las intenciones del asesino y lo que lleva a cabo. Entonces, yo creo que la poesía está muy vinculada a la narrativa lírica, a la narrativa que depende más de la imaginación que de la realidad. Porque la verdadera novela, yo creo que se escribió en el siglo XIX al XX. Yo creo que la verdadera novela es realismo. Es realismo. Y todo lo que no sea realismo, para mí, no cumple con las exigencias de la novela al 100%. Entonces, otra cosa es, yo en mi caso, no digamos, obedezco a esa exigencia porque mi intención no es hacer una novela como la hizo nuestro inolvidable Berenguer, o como la hizo Enrique Montiel, El mal de piedra, y en la otra, La japonesa, que son novelas reales, novelas que espejo a lo largo del camino, como decía Stendhal, ¿no? La novela es un espejo a lo largo del camino. En mi caso, no, en mi caso es un espejo a lo largo de la imaginación. Y yo tengo unos personajes que cumplen con lo que yo creo que debo hacer, independientemente de que a la larga se pueda extraer unas páginas realistas que cumplan con las exigencias de la novela. Así que a eso me voy a no hacerme la presentación, porque a lo mejor me iba a decir de mí lo que yo creo que no debe decir por el oído. Por tanto, yo creo que he dicho lo que yo pretendo hacer cuando escribo fuera del ámbito de la poesía. Le pido permiso a la musa y le digo que voy a emplear su lenguaje adesentando a unos personajes que yo me invento, pero sin ánimo de que esa novela sea competente en lo que se refiere a toda la teoría novelística del realismo. Otra cosa es que se pueda parecer un poco a la novela del boom, a esa novela hispanoamericana. Bueno, en cierto modo puede parecerse en algunos momentos, pero no pretendo yo eso. A ver, Enrique, por alusiones.
menologio y dice que no filológico. Bueno, yo de Juan Mena tengo como cosas inolvidables, ¿no? Cosas inolvidables. Con él como persona, puesto que somos amigos desde los años 60, del siglo pasado. O sea que... En 69, plena campaña de familia, haciendo el premio de los Morales, se lo ha ganado, se lo han concedido a José Sergio Pérez. Efectivamente. Lo que le da finalizado. Lo lleváis clavado todavía, ¿eh? Pero yo me gustaría decirnos algo que define a Juan Mena completamente, ¿no? Y es unos versos de uno de los primeros libros que dice lo siguiente, y luego, si le aplicamos un pequeño análisis, veremos que por ahí se llega a todas partes, ¿no? Escribió Juan, dice, oh doncellas isleñas, jamás competiréis en esbeltez con las acelgas. Es maravilloso. Además, él en ese momento lo que hace es que renueva completamente un lenguaje poético y una intención poética con los elementos que le son cotidianos. Las patatas, las acelgas, los cacharros de barro, lo que era su vida modestísima, aquí al lado, en la esquina, en la llamada esquina del Gordon, donde tenía, se quedó huérfano muy pronto, su madre crió a él y a su hermana, pues como en aquellos años, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, ¿no? Y entonces, realmente, para mí supuso, pues yo tenía el conocimiento de la poesía del bachillerato. Yo todavía no había ido a otro sitio. Y entonces, claro, los poetas que yo leía no se parecían ninguno a la poesía que se llama Juan Mena, ¿no? Nada más en aquel tiempo había otro poeta, también un poeta importantísimo, era Rafael Duarte, era un poeta hiperlírico, hiperbarroco, y entonces frente a la inteligencia de Juan, su claridad, su expresividad llena de elementos cotidianos, ¿no? La belleza de su poema era una cosa que a mí me tenía suyo tanto, que uno de los libros que yo pude hacer es uno que se llama La Areotaria, en el que yo quise hacer una antología de los libros editados y de los poemas inéditos. En una parte de poemas inéditos y un estudio introductorio. Y me quedé muy tranquilo y contento porque a mis amigos y a mis admirados poetas le había hecho el libro. Entonces, ¿qué te digo? Esto fue en la Casa de la Cultura, donde se hizo esa presentación. Fue en el contrario del año 29. Doncellas isleñas, jamás competiréis en esbeltez con las acelgas. ¿Eh? Sí, También. ese el contexto de ese poema es dedicado a Rayana. Rayana, más leyenda que historia, que era un árabe que cultivaba las frutas de reina, digamos, por parte de los señoritos de Cádiz. Uno de sus pequeños libros, por ejemplo, él introduce muchísimos términos árabes, pero bueno, árabe que están en el español, ¿no? Y sobre todo las metáforas de los poemas hispanoárabes que tradujo García Gómez, ¿no? Y como la granada, el mito, los jardines, los manantiales. Él cuando cogía algo, realmente lo agotaba, ¿no? Entonces me metía adentro y eso era una cosa que tenía a Luis Berenguer, le encantaba también lo que pudo conocer de Juan, puesto que Luis murió en el año 79. Bueno, ¿tú cómo empezaste? Porque yo recuerdo tú siempre lo has contado muchas veces, ¿no? Ya casi sin ya comienzo ya a leer y eso. Sí, bueno, yo debo a unos momentos
cuadernos, digamos, de revistas, Micro. empezó a publicarse en el año 52. En el 59 fue cuando yo más o menos hice una revista juvenil, femenina, bueno, en realidad es un sectorio digamos, para jóvenes, y son para jóvenes también, jóvenes, digamos, varones, y ahí venía en una página, una columna, poesía en digamos, el verso de Becker servía, digamos, para poner en cada número un poema de autores consagrados, autores clásicos, románticos, modernistas, que fue donde yo descubrí la poesía. Bueno, entonces, yo escribí con las pequeñas entonces, que nunca lo va a acabar, pero bueno, por ejemplo, estaba en España. La poesía fue, digamos, tirarme de tal manera que no se desenfé de lo que era el pequeño relato, y me fui a la poesía. Y yo comenzaba a hacer esto como había escrito, pero no tenía ni idea. Entonces, encontré el poema y lo mandé a la misma editorial que publicaba en la revista Sicil, y me responde un señor, siempre lo sentimos mucho, pero nosotros publicamos aquí solo a poetas consagrados. Además, sus poemas no tienen medida, no tienen métrica. ¿Eso qué es? Desde el fondo muy interesante por lo que es. Y tuve la suerte de que abrimos un chaval en todo muy concreto, tan republicano de Borno, y más arriba, que vivía en lugares. Y él acababa, se enteraron de que estaba de poesía, acababa en una universidad en cuarto y entonces me encargó un libro suyo de literatura, y ahí fue donde yo descubrí la misma. Leyendo, hasta que al cabo de los 108 meses, ya en el 60 avanzado, pues vamos, llevamos ese primer verso. Entonces mis primeros poemas se los llevó a Gabriel González Chamoyán en octubre, noviembre del año 60. Y me dio sí, me va a ir. Y bueno, de tal manera que ya me interesé yo por el libro de Cádiz, que la puerta de correo se ponía un interior, un poco como José Juan Ortega, una manta y luego, digamos, montoncillas de libros que algunos me faltaban a comprarlas. Y en varias 5 reales, a lo mejor 2 pesetas, los más gordos, una peseta, y entonces me compré un par de libros. Que me gustan, un poco aquí, que no tenía portada, eso. Que a vecino me empezó a portar en casa. La poesía de 1826, en 1926. Que ya fue para mí, muy bonito. Sí, así fue cuando la aprendí. Y ya en el año 61, ya hacía poesía, digamos, de verdad, entre comillas, que era lo que me gustaba, lo estaba haciendo, aunque más adelante, cuando fui a ver a Pilar Pasará, en septiembre del año 63, me van a cumplir 20 años, ella tenía 30. Madre hermosa, que entonces yo tenía que, yo hago unos poemas, luego hice un pequeño comentario de cada uno de ellos más adelante. De momento me dijo que el lenguaje lo tenía que renovar, porque ese lenguaje ya estaba, digamos, muy trillado, era un lenguaje muy clásico. Y ese fue, digamos, de aprendizaje. Y es verdad, cuando se pierde algo es cuando se valora. Mientras tanto, se está viviendo y no se tiene una idea, bueno, más que una idea, un sentimiento profundo de que lo que se está haciendo tiene un valor y en cierto modo eso va a determinar pensamientos posteriores. Entonces, eso no, cuando ya han pasado los años, ¿verdad?
la tertulia comenzó en el año 95, en enero nos reunimos en Modelo. Y invitamos a Alfonso Manolo y yo invitamos a Alfonso Trujillo. Entonces, Trujillo convocó a gente que él conocía, nosotros vimos, y que fue desde luego una inauguración maravillosa. Y a partir de entonces, ya, como bien ha dicho Eduardo, nos empezamos en Napoleón a partir de los lunes. Los lunes no me hacía. Fue, en cierto modo, una disidencia en la tertulia de Azul, que acabamos muy bien, Manolo y yo nos nombramos presidente, que él tenía un espacio de verdad. Tenía tesorero, la tertulia tenía tesorero. Tesorero también. Y bueno, pero una disidencia allí, no voy a hablar de esto. Entonces, Manolo se fue con Margarita Quintanilla, alguien más, y constituyó una tertulia por su cuenta que se llamó Ámbito. Bueno, a la hora yo me fui también con él. Y la tenga ámbito también. Eso, pasaron los años, entonces la tertulia de Alfonso, que seguía siendo a Fiorillo, en el hotel, en el Hotel Salimar, pues, digamos, la tertulia se dejó de, digamos, de existir, por decirlo así. Entonces, Adelaida y María Jesús se vinieron a la nuestra. Entonces, nosotros, en vez de ámbito, le dijimos, ya no existe la tertulia que formamos nosotros y que ya, digamos, se ha extinguido en el Hotel Salimar. ¿Qué hacemos? Vamos a adoptar otra vez el priorillo y vamos a dejar ámbito para los revistas, las juegos. Así fue. Y volvimos de nuevo a nombrar una tertulia priorillo. Entonces nos fuimos a la Ciudadanera, y la Ciudadanera dijimos, no, es el sitio más inolvidable que, por lo menos, que tengo yo en mi memoria de goce de reuniones literarias en la televisión Ciudadanera. Luego, cuando la Ciudadanera nos dijo que no se podían porque el techo estaba en malas condiciones, nos tuvimos que ir ya. Sí, ahora han llevado algo de eso, ¿no? Lo que está, la psicotera, lo que está ahí al lado de la guardilla. Sí, no en antiguo Margarida, antiguo. Tenía un callejón, entraba y luego era una casa así a lo largo. Sí. Entraba por un pasillito, parte de una casa que decía que A la derecha del Bar Avenida. Sí, antiguo Avenida. El espacio que hay a la derecha del Bar Avenida, esa era. Ahí estuvo un tiempo. Entonces tenía como una especie de patinilla. Por ejemplo, el mar. Y después dice que la mar es hembra y solo tiene machos encima. O sea que él mismo, el Berenguer le da un sentido Y el u otro sentido, pero de acuerdo con un tema especial, claro. Es un poco abundando lo que decía Ramón. Sí, sí, sí. Lo que dice Ramón, una parte a la parte física, al comportamiento y otra parte a la afectiva, emocional y demás. Con la ciudad de ocurre lo mismo. Hay ciudades que son masculinas y otras ciudades que son femeninas. Sí, eso. O se refieren a alguna cosa masculina y otras son Del esplendente mar. ¿Va bien? ¿Lo oyes? El mar y tú. Un delirio de azulejos. Joyería era el mar de aquel verano. A toda caza iba de tu mano, solo pude tocarte los reflejos. Te me fuiste entre barcas y a pared. Tú, mi deseo nómada, a trasmano, te perseguí en un mar que era ovidiano. Carro las olas te llevaban lejos. Como abrigo ese mar se me ha ofrecido, el mismo mar que a ti te ha poseído. Le pregunto por ti, que dónde hallarte. Él con sus oleajes me responde, sé que en vidrioso dédalo te esconde. No sería varón de no encontrarte. Sé fuerte corazón, sé yunque y piedra contra el martillo ciego de los días. Desoye el galopar de los recuerdos y apaga chispas que el dolor te arranque. Goza de tu torreón de fortaleza con la serenidad de una montaña.
que tu paz, con esfuerzo florecida, vuelas pliego del ocio y el olvido. Si no eres fuerte corazón, seguro te arrasará el aguaje de las cosas, el tumulto de agarres agolpados y la nada final del desaliento. Sé fuerte corazón, sé yunque y piedra, y siéntete feliz en tu sosiego, más que lograr conquistas y laureles y la felicidad que te den otros, gózate con tu propia posesión. Que acompaña, es precioso. Como sabéis, Juan Rafael Mena principalmente escribe todo, sabe todo de la métrica y el verso español, y lo que más escribe, lo que más he leído, ha sido hextasílabos, que son lo que voy a leer ahora, y luego sonetos. El soneto te lo dedico yo después de leer tu poema. Y voy a leer entonces Memoria que acompaña. Tarde quieta de otoño en la ciudad pequeña, plazuela recogida con su alma desierta, campanadas pausadas con recodo de iglesia. Se va hacia el mar la tarde en caravana lenta de rojos amarillos que esquivan la tristeza de los ojos sombríos de una noche que acecha. Aquí, mis 20 años la esperaban a ella. No importa dónde esté, todo aquí la recuerda. Si cierro la mirada, como si aquí estuviera, todo está como entonces. La memoria consuela. Juan Rafael Mena. Los dos tercetos son con rima abrazada, que también te gusta hacerlo, y he intentado pues hacerlo lo mejor posible. Poeta del mar, a Juan Rafael Mena. En San Fernando vuela tu palabra, isleño que abrazas la sal con versos, filólogo en las aulas, en tersos márgenes del Atlántico te labra. Poeta joven fue tu caja aljaba, grandes libros, métrica en diversos sonetos y poemas blancos, en reversos, donde el amor y la mar hallan su traba. Del espléndido mar y del bello amor postulas al cantar lo imposible, haciendo el agua cómplice y rival. Sigue, Juan Rafael Mena, con tu clamor, y Cádiz te escuche inconfundible, y el viento lleve tu sal al litoral. Ahora que te conozco, renuncio a morir. Ahora que sé que me circundas como una brisa apenas perceptible, como un vencejo en torno de una torre, como el atardecer rodea las ciudades. Ahora dejo seguro de volver la cabeza para sentir nostalgia por los preciosos mundos interiores, la huida, las celestes evasiones, los viejos palimpsestos, en fin, de pie, cruzando las aceras. El riguroso falto soy otro, un buscador del oro perseguido. La madurez, la buena consejera, que pisa firme el mundo y se bebe a dulce su excelencia. Si el mar, de ti celoso, adivinara que tú me amas, se enfurecería, maretas en su grupa montaría, del cielón que en las playas lanzara, cual si por boca de naufragio hablara, con voz de dolor te aterraría. A tus pies, perro se enternecería, rogando que tu voz lo acariciara. En la noche se duerme en tu regazo, ahora agavillemos este abrazo de una discreta y fantasmal testigo. Cuando despierte, ya la luna es ida, y él le dará otra vez la bienvenida a este traidor que es su mejor amigo. Se llama Paseo. Y dice: aún no está muerta esta ciudad. Se oye, cuando se cruzan trozos de alameda, un trémulo de pájaros,
Si miro hacia donde vengo, 2 acacias, 3 acacias cimbrean sus ramajes alentados por ósculos de brisas. Un trecho azul de cielo balancea sus hilachas de cárdeno, dudosa la despedida. Todo se serena y me recuerda días de otros tiempos en que no era señor aquí el ruido, noticias con un raudo aldabonazo, premuras de diarias servidumbres. Doy gracias a los trémulos menudos, a las acacias, como en un museo, entre tanto el cemento duro y frío, entre bocinas, mal humor y prisa. Me he sentido sentado por el ala de aquellos sueños de los años leves, altos de ingenuidad o de esperanza, y he rechazado tanta cortesía. Del joven corazón aquel, renuncio, acacias, brisas, aves, alamedas, he de pasar de largo. Adiós, os digo, sin embargo, me dice un rumorcillo de aire, todavía antiguo y puro, que me pare, me siento, que celebre la agonía de un tiempo desahuciado, un ayer que nos guiña desde lejos y su Arcadia nos da como refugio. Cuando tu sol entre corales brilla y surge de la póntica guardilla lanzando espuma de graciosa andina. Entonces labraré tu perla fina sentado a la frescura de tu orilla, grabándole una breve maravilla que dejaré en tu nítida salida. Quiero verte, después cuando me vaya, cuando esté lejos de tu verde playa, tal vez recuerde a tu amante hombre. Me llamarás incluso con el viento, al ver la perla que en ti busca asiento, aquella perla en que grabé mi nombre. Y bueno, yo 3 sonetos que llevaban muy testosos. De varios que yo tenía, estos 3 los publicó él, y este es el segundo, que aparece en 33, y el año 61. Así que ya de época. Estaba la flora purpurina en los objetivos, claro. Entonces, si yo lo emplearía hoy, yo creo que no. Pero que en aquella época, claro, dentro de mi inocencia todo el día, pues entonces, para mí, que tiene valor me parecía bellísimo, hacer purpurina. Todo de la púrpura. Y luego la póntica, guardilla póntica, un diccionario que me regaló mi primo, no sé. La palabra póntica se refería al mar, pero se empleaba solamente en lenguaje poético. Moneda póntica que viene de la el camar. Entonces, póntica, un adjetivo de grado, y yo empleé póntica porque al lado del mío bien, póntica guardilla, se estaba bien el verso. Que la póntica guardilla era en aquella época, en el Puente Suazo, una especie de madera, una especie de cuarto de madera, donde los consumistas cobraban por pasar los camiones y los camiones de Chiclana para Cádiz o para aquí, para San Fernando. Eso, hoy no sé. Por el agua, mutuamente, lo mismo que 2 niñas amigas, la isla de León y Cádiz se sueñan unidas por el agua. Mellizas de salitre, gemelas de oleaje, casi siamesas son de mareas y lunas. De verde y blanco vienen a la orilla y juegan con la arena en un ocio de siglos. Oh, Eiteia, oh, Gales, hijas del occidente, que os inunda de rosas malheridas a la hora ultramarina y lenta del oscuro. De la mano cogida como obedientes niñas que contemplan los siglos sentadas en el lomo de agua y piedra del tiempo. Mar desafiante. El mar que como a una ánfora volcaba en tu cuerpo un filón de pedrería, me gruñe y lanza con altanería
olas con mala espuma, a cual más brava. Mal amigo este mar que me contaba cuando yo a solas a su andén venía, y él era el tren de la melancolía, historia que a mis pies carrilleaba. Después de que yo al mar te presentara, se enamoró de ti como si fuera tu cuerpo cala donde él descansara. Pero por mucho que te poseyera, pero por mucho que ese mar te amara, no te amaría como yo lo hiciera. A la novela y vuelvo de nuevo a la poesía porque mi hábito es laico. Pero claro, a la hora de hacer un personaje, de crear un personaje, lo tengo que estudiar, ¿no? Como todos los que hemos estudiado filología, hemos tenido que, en España, hemos tenido que leer teoría de la literatura, quinto año, que la dan con bastante abundancia, por lo menos en la Unión Occidental. Te decían que para crear un personaje, tú tenías luego que ofrecer, o sea, dar a conocer el personaje de la manera que lo que el lector leyese fuese adecuado perfectamente al carácter de ese personaje. Entonces, claro, por ejemplo, el crimen y castigo de un proyecto, ¿no? Cómo diseñar los personajes para que el lector vea que, naturalmente, esos personajes cumplen con su psicología. Entonces, yo tengo que inventar esto para yo leer cómo hablo yo un lenguaje arrancado, lleno de metáforas. No tengo que inventar un personaje así. Entonces, esta mujer resulta que no ha estudiado, ha leído por su cuenta muchas novelas, pero ella tiene un deseo enorme de escribir con abundancia, con riqueza, lo que está diciendo. Y además tiene delante a su marido. El marido le está diciendo que lea. El marido, profesor de filosofía en la UILA, le está diciendo que lea, que le está viendo, le quiero decir que le está viendo valores para que ella pueda llevar a cabo esos valores verbalmente, de tal manera que ella se queda, ¿no?, con el mensaje que su marido le está insinuando, y entonces se siente libre para merced, digamos, a libros que manejan continuamente, precisamente para fortalecer y enriquecer su lenguaje. Ella dice frases muy largas, trozos, digamos, excesivamente líricos, y digamos que casi emperifollados, de tal manera que está justificado el personaje con el carácter que quiere transmitir. Para eso tiene que emplear un lenguaje que pueda reflejar lo que ella naturalmente siente y lo que prevé el lector a través de su lectura. Los siglos lo marcan muy bien en la sinopsis que puede ser precisamente ese plato que tú haces. Yo quisiera leer el capítulo 4, un fragmento que se titula Anatema o composición de la ignorancia. Empieza con un breve aforismo de Federico Nietzsche que dice así: de todo lo escrito, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu, como dicho de Nietzsche. Y este es el fragmento que os quiero leer, lleno de prosa poética que, como otra parte del libro, la verdad que a mí me encanta. Yo sé que la infelicidad vuelve mal a la gente, asomada desde ese repique de insatisfacción a la rendija de su desdicha, mirando con ojos de cuervo hambriento la alegría de los demás. Hombres y mujeres luchan contra una poderosa envidia que los cerca y los asalta como un ejército invisible que se va apoderando de la ciudad indefensa de un corazón. Un corazón con flancos desprovistos de recursos para ser medianamente dichoso.
Por eso muchos infelices invocan la siniestra ayuda del alcohol, de la droga o del sexo desesperado. En suma, un corazón más deseante que deseado. Sí, las carencias se han hecho crónicas. Ese corazón desarbolado de ilusiones cae bajo el peso de la obsesión, plomiza de lo que se envidia. Y el recuerdo de la gente feliz acaba ahogando como la marea cubre las rocas de la playa, por duras que sean. Así pues, la desdicha pone una mordaza de adustez o mal humor sobre sus bocas, cerrada como puertas que están de luto por la alegría que se les muere en cada encuentro con la realidad. Gracias. Agradecido por esta muestra de cariño que habéis manifestado hacia mí y, ¿verdad? Para mí esto forma el molde de un contenido, en este caso un recuerdo que, bueno, que ya en los años, digamos, en que ya uno está, pues esto es una especie de consuelo de consolación por la filosofía, de aquel título de aquel filósofo en el siglo IV o V. En este caso es consolación por la poesía. Pues para mí ha sido esto una sorpresa, ¿no? Que yo agradezco y que, digamos, pues voy a guardar digamos, en ese estuche de oro de los buenos recuerdos, la memoria. Pues ya en verdad no creo extenderme, porque extenderse, digamos, es redundar en lo mismo, que en este caso sería una redundancia con justicia. Pero creo que ya, por lo que digo, me parece que, en fin, he manifestado mi agradecimiento y además de mi gratitud, pues, en verdad, mi sorpresa, ¿no? De que veo que hay gente que me aprecia y que me quiere. Yo creo que para mí, es una experiencia para el que escribe, creo que es una experiencia más importante que un premio literario. Por lo menos yo lo creo así. ¿Y qué esperamos? Y yo lo que sí quisiera que acercar a Antonio, se acercara aquí porque Antonio también es el artífice de todo esto, ¿no? Y que nos explicara también lo que a la sala a la que vamos a ir ahora, el nombre que tiene esa sala y el por qué le vamos a poner tu nombre y de otra más. Bueno, nosotros desde que comenzamos esta andadura con la Galería ERA hace muchos años, antes comentaba Enrique, hablaba de Rafael Duarte y creo que es de justicia nombrarlo, porque con Rafael fue el primer libro que editamos aquí en la Galería, en la Era Literaria, que además recuerdo que insistió en que yo le hiciera la portada. Era un libro de un personaje taurino, de torero, que conocéis la obra y a Rafael sabéis que es muy taurino. Y yo pues no hacía el remolón y no me veía haciéndolo en la portada de aquel libro. Y un día entró en el taller, que por entonces lo tenía yo, donde hoy está la biblioteca, y cogió efectivamente un toro que yo había hecho que simulaba en textura, era más un bajo relieve que un dibujo, pero simulaba en textura y en forma a esos toros de las cuevas de Altamira. Y eso le vino perfectamente a Rafael. Y aquel pequeño libro que sacamos en Era Literaria, estoy hablando de Rafael Duarte, Enrique, aquel pequeño libro que sacamos en Era Literaria fue, digamos, la ópera prima del inicio de lo que fue comenzar aquí en la galería con el tema literario. Estamos hablando del año 90-91. Ha llovido mucho, la galería ha tenido altos y bajos, porque yo he estado fuera, he estado en Madrid, he estado en Sevilla, entonces pues con esas idas y venidas pues ha habido mucho movimiento. Ahora que ya voy peinando canas, pues lo que quiero es estar en la isla. Y llevamos 2 libros editados, mañana presentamos el último libro que se ha editado
en la galería. Pero bueno, para no extenderme con el tema literario, voy a lo que hoy nos ocupa, ¿no? que es la figura de Juan Mena, en la que llevábamos muchísimo tiempo, y lo sabéis los que estamos por aquí siempre en la sala era, llevamos muchísimo tiempo hablando de Juan, ¿no? A Juan hay que traerlo, tenemos que coger y hacer algo, tenemos que llamarlo, total, que ya de la mano de Eduardo, que mejor que ninguno de los demás que nos dedicamos a otros menesteres dentro de la galería, pues mejor que Eduardo, pues ninguno. Y hoy pues hemos visto, en realidad nosotros hemos visto un deseo que teníamos de hace mucho tiempo. Ahora vamos a pasar a la biblioteca, donde los distintos testeros que forman los muebles que hemos ido haciendo, pues cada balda pues le da este ancho a esos testeros, ¿no? Entonces un día se nos ocurrió ir poniendo arriba, poco a poco, pues un detalle, un homenaje, un recuerdo a cada uno de los escritores que admiramos. Empezamos con Berenguer, que tiene su testero, y hoy vamos a ver ya puesto el testero de Juan Mena, que teníamos muchas ganas de ponerlo. Y bueno, ya para la próxima programación, que nos vamos ahora en Feria de Chiclana con las calores, nos vamos a la feria y cerramos como en los colegios. Volvemos para los exámenes bueno, ya no hay exámenes en septiembre, pero vamos, los de mi época sí. Volvemos para los exámenes de septiembre. Aprovechamos para hacer unos arreglitos aquí y demás. Y bueno, prácticamente con el de Juan, el acto de mañana y un concierto que tenemos el próximo viernes, el día 5, pues terminamos ya la temporada. Para la próxima temporada volveremos, pues como ha comentado Eduardo, pues con actividades literarias y con otro testero que tenemos en nombre, ¿vale? Agradecerle a Juan muchísimo que haya venido y que nos haya arropado y nos haya dado ese momentazo. Y bueno, si queréis, Eduardo, si no tienes nada más, si tú no tienes otra cosa que decir, podemos pasar a la biblioteca y vemos el testero de... Allí están dibujando porque tenemos el taller de pintura, pero no importa. Pero un segundo, que el señor del bigote quería que nos pusiéramos... Venga, vamos a ponerlo aquí. El señor del bigote quería que nos pusiéramos...
Thank you.